reemplazar la clase que no pudimos pasar el día de ayer, pero creo que es muy importante. La clase no va a ser excesivamente larga, pero sí complementa toda la parte de curvas horizontales que quedaba pendiente para poder el día jueves ya hacer curva espiral de transición y dar un paso grande para terminar el proyecto. Bueno, habíamos hablado de las curvas circulares y cómo teníamos que emplazarlas, ¿verdad? Que no había una regla fija. Esto ya habíamos hablado. Si hubiera alguna duda al respecto, podríamos aclarar si fuera necesario. Habíamos hablado también de replanteo por deflexiones, que es un método más para control en caso de dirección de obras o de supervisión de obras. Habíamos indicado de que la topografía en carreteras está definida netamente por el Civil 3D y por un replanteo por coordenadas, ¿no? Pero decíamos que este método, al ser tan fácil de aplicar, nos sirve a nosotros como directores de obra o como supervisores para poder controlar que las curvas estén siendo construidas de manera correcta. Habíamos hablado también de que hay inconvenientes muchas veces en este método. Se puede tratar de subsanar haciendo cambios de estación. Y finalmente habíamos hablado del replanteo también por método de ordenadas. Este es el avance que habíamos tenido la semana pasada y bueno, lo que tenemos que hacer es complementar las curvas, ¿no? Y sí quiero terminar para que puedan ya avanzar en todas las curvas horizontales posibles para este próximo día jueves. Y vamos a llevar el jueves la espiral de transición. Ahí sí necesito que estén todos. Hoy día lamentablemente me decían que podía la mayoría, pero tengo apenas 44 estudiantes en sala, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de curvas. Vamos a ir complementando. Tenemos la curva compuesta y tenemos, bueno, la curva simple que vemos acá. Esta es la curva simple, tenemos la curva compuesta y tenemos la curva reversa. Esto cuando hablamos de curvas sin espiral de transición. Eso vamos a ver el próximo día jueves, ¿no? ¿Cuáles son los criterios básicos para poder trabajar con estas curvas? Básicamente trabajamos con el concepto del radio mínimo, y en función de eso comenzamos a trabajar tratando de emplazar un radio mayor al mínimo, decíamos, para una velocidad específica, si es posible, mayor a la velocidad de proyecto, ¿no? A ver, vamos a ir discretizando un poquitito. Aquí vemos la curva compuesta de dos radios. Es de uso específico. El tema de curvas compuestas es de uso específico. Clau, un poquito de silencio, porfis. Les decía, el uso de una curva compuesta, en la medida de lo posible, tenemos que tratar de evitar. Fíjense ustedes que acá tenemos una curva compuesta de dos radios, donde tenemos un radio 1 que es mayor y un radio 2 que es menor. Otro elemento fundamental es que tenemos aquí un delta 1, ¿verdad? Para un punto de inflexión 1, y aquí tenemos un delta 2 para un punto de inflexión. La norma dice que en la medida de lo posible, si se puede evitar el uso de esta curva, se tiene que hacerlo. ¿Y cómo se puede evitar? Pues haciendo una sola curva simple. En este caso, delta 1 más delta 2 es igual al ángulo delta más grande. Entonces yo podría trabajar directamente con este ángulo delta, que es mayor, y trazar una sola curva horizontal, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuándo se utilizan las curvas compuestas? Se utilizan cuando tengo algún tipo de restricción que me impide utilizar una curva simple. Entonces, si hay una restricción física realmente muy insalvable, ¿verdad? Absolutamente insalvable, es ahí donde utilizamos nosotros este tipo de curvas. ¿Cuál es el problema de estas curvas? En el caso de los vehículos no trae mayor inconveniente, ¿verdad? A menos que sean un cambio muy radical de radios. Pero la norma dice que un radio no puede ser mayor
al doble del otro. O sea, no puedo yo pasar en 1.5, ¿verdad?, la relación de un radio al otro, ¿ya? O sea, es una relación del 50%. No puedo exceder un 50%. Entonces, eso regula de alguna manera el grado de peligrosidad de esta curva. ¿Pero por qué es peligrosa de alguna manera? Porque la fuerza centrípeta es diferente. No se olviden que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado dividida entre el radio. Entonces, a mayor radio, pues menor aceleración centrípeta. ¿Qué ocurre acá en esta curva? Cuando un vehículo entra de izquierda a derecha, va a entrar con una menor aceleración centrípeta y cuando llegue al punto común de curvas, al PCC, va a recibir un incremento violento, ¿verdad?, de aceleración centrípeta, ¿sí? Porque en este punto comienza la curva con el radio menor. Entonces, en este punto recibe el vehículo un golpe de aceleración centrípeta, ¿sí? Esa es la parte peligrosa. Vamos a ver un video un ratito más para que vean que en realidad este tipo de curvas afecta mucho a los motociclistas, ¿sí? En los vehículos se debe sentir algo, pero no es tan fuerte, ¿verdad? Lógicamente que si entramos a mucha velocidad, sí podríamos tal vez sentir ese golpe de la fuerza centrípeta. Invito siempre en cada clase a los estudiantes para que puedan planificar sus proyectos de grado, tesis. Hay un tema muy bonito que es la física, la cinemática, la dinámica de las carreteras. Entonces, verificar lo que estamos hablando ahorita de manera práctica con vehículos con una masa específica, con radios específicos y para ver cómo funciona esta aceleración centrípeta, cómo afecta a los vehículos y a qué velocidades podría ser realmente peligroso. Entonces, son investigaciones muy bonitas, ¿verdad?, que siempre las lanzo y el estudiante que quiera, pues, enfrentarse a este tipo de investigaciones, pues, acepto ser el tutor del proyecto, ¿ya? Bueno, entonces, fíjense acá, nosotros lo que tenemos que hacer es jugar un poquito con las tangentes. O sea, estamos diciendo que esta curva se construye cuando hay una restricción física. Esa restricción física la voy a dibujar topográficamente. Entonces, en esta curva lo que tratamos de hacer es ver cuánto tengo de espacio para mi tangente larga, cuánto tengo de espacio para mi tangente corta, aquí a la derecha está la tangente corta, cuánto valen mis ángulos delta 1, mis ángulos delta 2, mi ángulo delta, ¿verdad? Podría asumir un radio 1 y despejar de estas ecuaciones el radio 2. Esa sería una de las alternativas de trabajo, ¿verdad? Dependiendo de qué datos tenga, ¿sí? Entonces puedo asumir un radio y despejar el otro, ¿sí? O resolver la ecuación con dos incógnitas para encontrar los radios más adecuados a este tipo de curva, dados los valores de tangente corta, tangente larga y los valores de los ángulos de deflexión, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Esta curva no se diseña matemáticamente con una fórmula, sino que se acomoda a la topografía del lugar. Ahí vemos un ejercicio, lo pueden copiar para resolver en casa, ¿verdad? Es un ejercicio básico. Dice, se tiene tres alineamientos, el alineamiento AB de 32 grados, azimut AB de 32 grados, azimut BC de 66 grados y el azimut CD de 144 grados. Acá tenemos un radio 1 asumido de 76.8, las progresivas de PC, la progresiva de PC 0,968 y la distancia del punto B al punto C, que es igual a 60 metros. Entonces pide diseñar la curva compuesta que pueda adecuarse a este parámetro topográfico. Un concepto mucho más complicado es la curva circular compuesta de tres radios, ¿verdad? Esto ya es mucho más complejo, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de curvas compuestas de tres radios, no es tan fácil el concepto.
La de 3 radios básicamente se la dibuja. Al menos en Civil 3D no existe una forma de decirle a la computadora quiero una curva compuesta de 3 radios, ¿verdad? Nosotros dibujamos las curvas y luego convertimos eso en alineamiento, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo la tangente larga igual, la tangente corta a este lado, tengo delta 1, tengo delta 2 y tengo delta 3, sabiendo que delta 1 más delta 2 más delta 3 es igual al ángulo delta, ¿verdad? Entonces, esta curva se la va acomodando. Fíjense que hay muchas variedades. Por ejemplo, acá tengo otra variedad un poco más compleja, ¿verdad? Con los orígenes cruzados. Esa es la parte compleja de este tipo de curvas. En la curva compuesta de 2 radios, el origen puede estar ubicado, ¿verdad?, en el borde del radio de la otra curva, o sea, es más o menos así. No hay opción de cruzar, o sea, sería mucho más complejo cruzar el origen, llevarlo fuera de la línea, ¿no? Entonces, este es el estilo que manejamos en curvas compuestas de 2 radios. Pero en curvas compuestas de 3 ya puedo o sea, pasar, trasladar los orígenes y colocarlos en cualquier punto. Entonces, la física para estas curvas ya se complica. Fíjense que aquí en esta primera curva tengo un radio 1 bastante grande, pero en la curva central tengo un radio bastante pequeñito, un radio 2, y la curva 3 tiene un radio mucho más grande. Entonces, el vehículo tiene 3 aceleraciones centrípetas totalmente diferentes. Entra con una aceleración grande, aparece una mucho más grande, perdón, entra con una aceleración pequeña en realidad, ¿sí? Este es el radio 1 mayor, de mayor tamaño. Entra con una aceleración centrípeta pequeña, aquí se aumenta en el radio 2, que es pequeñito, una aceleración muy fuerte, y aquí vuelve a disminuir la aceleración radio. Entonces, de igual manera, esto se va dibujando. Fíjense las alternativas que tenemos. El caso 1, radio 1 mayor a 2 y mayor a 3, que sería, digamos, un caso bastante sui generis, ¿verdad? Que se va cerrando, van cambiando los radios. Entonces, tengo una reducción gradual, si quieren ustedes, de aceleración centrípeta, ¿no? En el caso 2, radio 1 mayor a 3 y mayor a 2, tenemos lo que veíamos hace rato, un radio 2 en la parte central, con una aceleración centrípeta muy fuerte en la parte central. Aquí tenemos radio 2 mayor a radio 1 mayor a radio 3, el caso 3, donde tenemos solamente una aceleración centrípeta menor en la parte central, pero 2 mayores en las partes extremas, ¿verdad? Entonces, fíjense, se comienza a complicar un poquito el concepto, radio 3 mayor a 1 mayor a 2, pero ya con desplazamiento de origen. Tenemos igual radio 2 mayor a 3 y mayor a 1, similar al caso anterior, pero en este caso el radio 1 es el más pequeñito con la mayor aceleración centrípeta, ¿no? Y bueno, en realidad tendríamos que ver los casos. ¿Cuándo utilizamos este tipo de curvas? Si me preguntan si yo he usado alguna vez este tipo de curvas de 3 radios, la respuesta es no. Jamás, en ningún proyecto he necesitado utilizar esta. La curva compuesta sí hemos utilizado en un proyecto donde había un gasoducto, que creo que ya les comenté. Entonces, donde yo no podía abrir radio como quería porque había que mantener una distancia de seguridad hacia el gasoducto. Entonces, me marcaban una distancia, una restricción, ¿verdad? Entonces, con esa restricción de distancias, recién se podía emplazar con una curva compuesta de 2 radios. Pero la de 3, mentiría si les diría que alguna vez he usado. Jamás, en ningún diseño hemos utilizado este tipo de curvas, pero es bueno conocer porque tal vez alguien podría utilizar. ¿Dónde creo que se podrían utilizar? Y tal vez se han utilizado sin darnos cuenta. En la zona urbana. ¿Por qué razón? Porque hay lugares donde las casas, al menos en casco viejo, han construido donde han podido, ¿verdad? Entonces uno trata de acomodarse un poquito mejor a las construcciones antiguas, tratando de no dañar el patrimonio, ¿verdad? Entonces me imagino, tal vez en un caso de estos en zona urbana, ¿no? Bueno, antes de pasar a curvas reversas, les voy a mostrar el video, por favor, para que se entienda el caso este de acá.
una curva compuesta de dos radios para que vean simplemente qué pasa en la parte central de la curva, en el punto común de curvas, cuando hay un cambio de aceleración radial, ¿verdad? O centrípeta. Los vehículos casi no lo sienten, pero las motocicletas sí. Van a ver un video en el cual van a poder apreciar que es como un dedito. Si la moto fuera una cosa chiquitita de juguete, es un dedito que le toca en la parte central, en el centro de gravedad a la moto, y hace que esta motito se desequilibre. ¿Ya? A ver, permítanme buscar el video y ahorita lo comparto. Mientras tanto, si hay preguntas o dudas, por favor, estoy atento a todas sus preguntas. Ya lo encontré. A ver. Fijan, está, no sé si el sonido logran escuchar. Es otra cosa. Ahí en esta moto se logra ver con mayor detalle ese momento en el cual la fuerza centrípeta actúa, ¿no? Esa moto se tiene una moto chiquitita, van a ver ahorita que es una masa pequeña. Ahí está, fíjense esta motito, esta moto chiquitita, no tiene una gran masa inercial, ¿verdad? Pero pasa prácticamente lo mismo. Es otra cosa también.
Ese es el concepto físico que conlleva el uso de curvas compuestas de dos radios. ¿Alguna duda tal vez? ¿Alguna pregunta o comentario? Dice, no sé, de algún tipo de señalización. Sí, debería haber, no hay. Es una buena idea, Armin, de verdad debería haber para los motociclistas, decirles que frenen un poquitito porque hay una curva compuesta, ¿no? Eh, Cuando llegó un alemán a Cochabamba, hablábamos con él, él es ingeniero electromecánico, y en su español, él me preguntaba, ¿no? Un español muy alemán, me decía, ¿cómo se llaman esas curvas, no? Yo le digo, es curva compuesta, es la curva compuesta. Él es motociclista y se ha caído varias veces en estas curvas. Me dijo en su español bastante gracioso, me dijo, esa curva debería llamarse curva, sácate la mierda. Así es que sí, es una curvita que causa problemas a los motociclistas, ¿verdad? Y sí, debería tener señalización, coincido plenamente, Armin. Bueno, a ver, vamos a seguir avanzando. Hemos hablado de las curvas compuestas, ahora vamos a ver la curva reversa. En la curva reversa, de lo que se trata es que el conductor pueda dar las dos curvas en la medida de lo posible con la misma velocidad. Usualmente diseñamos a veces mal estas curvas, dándole al radio 1, digamos, un valor muy grande y al radio 2 un valor muy pequeño. Y si hacemos eso, estamos forzando a que el conductor tenga que frenar en el punto central de curvas. De entrada, esta curva es una curva peligrosa porque el peralte, ya vamos a ver en la segunda parte de la materia, no se puede desarrollar plenamente. No se olviden que el peralte contrarresta la fuerza centrífuga, ¿verdad? De tal manera que el propio peso del automóvil ayuda a que el auto no salga disparado en la curva. Pero en este caso tengo peralte en primera instancia en un sentido, o sea, tengo peralte hacia acá, es mi peralte. Y en esta curva es en el sentido contrario. ¿Y qué pasa aquí en el medio? En el medio tengo que hacer la vuelta del peralte, o sea, tenía peralte a la izquierda, ahora el peralte tengo que trasladarlo a la derecha. Es por eso que esta curvita se recomienda entrar con muy poca velocidad. Hay señalización, en la señalización de las curvas lo que nos dice es que bajemos la velocidad, ¿verdad? Entonces tratemos de meter una velocidad mucho más manejable, si vale el término. Los peraltes, cuando tengo curvas reversa muy pequeñas como las de la foto de acá, ¿verdad? Usualmente el peralte baja a 4%. Entonces, si el peralte baja a 4%, esta curva ya no es segura para darla a 80 por hora, a 70 por hora. Tengo que bajar un poquito la velocidad, ¿verdad? Entonces, repito, cuando ustedes diseñen estas curvitas, son curvas sencillas. Son dos curvas simples que están unidas en el mismo punto y son contrarias en sentido, ¿verdad? No tienen nada de especial, ¿ya? Son dos curvas simples como las que hemos aprendido. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es que estas curvitas tengan la misma velocidad específica, ¿verdad? O sea, tratar de que tenga velocidad constante, que el conductor pueda entrar ambas curvas con la misma velocidad, ¿ya? Bueno, aquí vemos un plano ya de emplazamiento, cómo tiene que ser su plano de emplazamiento. Uno de los planos más importantes de curvas, tienen que ir ya preparándolo, lo van a concluir cuando hagamos el jueves la parte de curvas espirales de transición. Y con esa curva se acaban todos los tipos de curvas. Es así, tenemos que hacer un ejemplo bastante larguito, bastante completo. Cuando terminemos esa curvita, tienen que emplazarla de esta manera, ¿verdad? O sea, ahí está el emplazamiento de curvas con el eje de la carretera. Entonces, aquí se puede ver que las curvas se emplazan perfectamente. Tenemos los tramos rectos, tenemos los tramos en curva. Y bueno, este es el plano que tienen que preparar para la subsiguiente semana. Así, adicionalmente hay que poner los datos de las curvas. Por ejemplo, aquí tenemos la longitud entre curvas, tenemos el valor del ángulo delta, tenemos la longitud de la curva, tenemos el radio utilizado y tenemos la denominación
de cada una de las curvitas. Tenemos que tener una tabla con todos los detalles de nuestras curvas. Estas son las curvas horizontales, ¿verdad? Simples. Si tengo espiral de transición, no va a entrar en esta tabla. La espiral de transición tiene otra tabla con otros parámetros. Bueno, dice, una vez colocadas o diseñadas más bien todas las curvas, recién se colocan las medidas como progresivas. Se puede ver las distancias progresivas. Cuando las curvas están diseñadas, recién colocamos las distancias progresivas y tenemos que ir a la longitud total de nuestra carretera. Muy bien, con esto se acaba la parte de curvas simples. ¿Alguna pregunta tal vez antes de que pasemos a la siguiente parte de la clase? Muy bien, tenemos una pregunta en chat. En esa tabla anterior tampoco tendría curva compuesta e inversa. Sí, entra. En el caso de la compuesta le puedes poner el detalle, son independientes, ¿no? O sea, las compuestas de dos radios son las que utilizamos usualmente, ¿verdad? Entonces, sería una compuesta donde tendrías un radio, la compuesta, digamos, puedes dividirla en dos partes, ¿verdad? Tienes una parte de la curva 1 de entrada, de la curva 2 de salida, ¿sí? Tienes todos los datos, son como dos curvas independientes. Pueden entrar las reversas también. Tienes una curva 1, que es la curva de entrada, y tienes la curva 2, que es la curva de salida. La longitud entre curvas en este caso sería 0, y le puedes poner aquí en alguna parte, puedes poner observaciones, y tú puedes aumentar acá tu tablita, ¿verdad? Y le aclaras que es una curva reversa, es una curva compuesta, que es la parte 1, digamos, de la curva compuesta, la parte 2 de la curva compuesta, o la parte 1 de la curva reversa, la parte 2 de la curva reversa. Son como curvas simples que están unidas. Entonces aquí la longitud entre curvas sería 0, nada más. Entonces dice una curva inversa, ¿usamos 4%? No, José. Usamos 4% cuando no hay el espacio suficiente para hacer 7%. Por ahora estás diseñando planimetría, no te va a afectar en tu trabajo, pero cuando hagamos altimetría, ahí sí tienes que hacer el replanteo del peralte. Entonces ahí tal vez te des cuenta de que es muy cortito el espacio para hacer 7% la transición, entonces bajamos a 4. No afecta en nada tu diseño planimétrico, ¿verdad? Es independiente. Entonces, no necesariamente 4. Usamos solamente 4% cuando no tengo el espacio para hacer la transición altimétrica de peraltes, pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Muy bien, entraremos a la parte final de este capítulo, que sea que es cortito, pero muy importante, y es el sobreancho en las curvas, ¿ya? Entonces, dice que cuando un camión entra a una curva, lógicamente que se tiene que abrir un poquito más porque es un camión muy largo, entonces ocupa un ancho mayor al ancho de la curva. Entonces, eso depende del vehículo de diseño con el que estemos trabajando. En este caso, los caminos que nosotros estamos diseñando, básicamente estaríamos trabajando con camiones medianos de 2 ejes o hasta camiones grandes de 2 ejes. O sea, estos dos de aquí son los que estaríamos usando para nuestros diseños actualmente. Para caminos ya fundamentales, para redes troncales, se utilizan ya los que están aquí abajo. Entonces tenemos que generar, ¿verdad?, las curvas para que estos camiones puedan dar sin trancarse en las curvitas, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo está el radio de giro del eje trasero y el eje delantero, por ejemplo, para un vehículo ligero, ¿sí? Para un vehículo pesado, entonces se va aumentando el radio, ¿verdad? Y aquí tenemos los anchos según la norma boliviana, aquí tenemos un automóvil,
Aquí tenemos el camión de 2 ejes, el bus interurbano, ¿verdad? Y finalmente el camión semirremolque. Entonces, este semirremolque es el más complicado, lógicamente, y tenemos que diseñar en carreteras troncales para este tipo de cargas. Y vemos el radio de giro para un camión, ¿verdad? Semirremolque, y fíjense que es bastante complicado. Entonces, a medida que se va cerrando la curva, ¿verdad? Se va ensanchando el espacio necesario, ¿verdad? Para que pueda dar ese radio de giro. Bueno, estas formulitas las tienen ustedes en sus formularios. Les he recomendado que vayan usando los formularios para que el día del examen no tengan inconvenientes, porque a veces trabajamos con el texto, ¿verdad? Pero el examen lo dan con su formulario, ¿no? Entonces aquí dice qué cosa es qué significa cada una de las letras. Acá tenemos la S, que es sobre ancho en metros, el radio de la curva, R, la velocidad directriz está acá. ¿Por qué razón dice directriz? Porque estas fórmulas pertenecen a la norma antigua. Yo las he mantenido, ¿verdad? Porque me gustan mucho. Creo que son más razonables que lo que tenemos en la norma nueva. De todas maneras, si alguien quisiera investigar la norma nueva o utilizar las fórmulas de la norma actual de la ABC, puede hacerlo y simplemente pone en la memoria de cálculo las fórmulas que está utilizando. No hay ningún problema. La distancia L1 es la distancia entre el eje delantero y parachoque delantero en metros. La distancia E es la distancia entre el eje delantero y el eje trasero, ¿verdad? Esto en el caso de un ómnibus o camión rígido. Aquí vemos la fórmula para camiones semirremolque. S es el sobreancho, R el radio, la velocidad, aquí está como velocidad de proyecto, pero es velocidad directriz que se usaba antes. L1 es la distancia entre el eje delantero y parachoque, se mantiene, ¿verdad? Pero aquí aumenta. L2 es la distancia entre el eje delantero y el pivote de apoyo. Entonces tengo aquí el eje delantero, este es mi eje delantero, y este de aquí es el pivote, aquí donde se unen. Este es el pivote, ¿verdad? Si no tenemos la distancia hasta el pivote exactamente, puedo utilizar la distancia hasta el segundo eje, que sí las tengo acá, entonces no hay tanto problema, ¿verdad? Yo puedo utilizar esta distancia. Y finalmente dice el L3 es la distancia entre el pivote de apoyo y el eje trasero, ¿verdad? Entonces decíamos que si yo no tengo esta distancia, utilizaría la distancia del segundo eje hasta el último de los ejes. Esta distancia de acá. Entonces no hay mayor inconveniente, no va a variar demasiado nuestro resultado. Muy bien, aquí nos muestra el detalle. 2 camiones deberían poder pasar sin ningún problema, ¿verdad? Son los camiones tipo cuando yo utilizo el valor del sobreancho. Bueno, la longitud normal para desarrollar el sobreancho es de 40 metros. En 40 metros se desarrolla el sobreancho. Si tengo curva de transición, ¿verdad? Que sea mayor o igual a 40, el inicio de la transición se ubicará 40 metros antes del principio de la curva circular. Eso vamos a ver el día jueves, cómo se diseña una curva de transición, ¿verdad? Es la curva espiral de transición. Si la curva de transición es menor a 40 metros, el desarrollo del sobreancho se ejecutará en la longitud de la curva de transición disponible. Entonces, en la curva de transición se hace el diseño si tengo curva de transición. Aquí tengo, por ejemplo, cuando no tengo espiral de transición, ¿verdad? El sobreancho se lo comienza a ejecutar, ¿verdad? Desde donde comienza la curva, ¿verdad? Desde donde empieza la curva. Y hasta donde llegue al valor de sobreancho este, pero el eje se desplaza en S medios. El eje original, ¿verdad? ¿Sí? Se desplaza. El eje original se desplaza en S medios, ¿sí? Para que quede simétrica nuestra vía. ¿Está bien? Entonces aquí se puede apreciar, el eje original era esta línea punteadita de acá y se ha desplazado. Ahora el nuevo eje de la carretera es este de color azul,
que se desplaza en S medio. Entonces, todo el sobreancho se lo construye en la parte interna de la curva cuando yo no tengo espiral de transición. Cuando sí tengo espiral de transición, pues la espiral se va a realizar la transición durante la espiral, S medios en la parte interna y S medios en la parte externa. Y el eje se mantiene invariable, entonces acá, porque estoy aumentando la mitad al extremo externo y la mitad al extremo interno. Entonces, el eje se mantiene en su posición. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace el diseño del sobreancho? Se utiliza esta formulita de acá, ¿verdad? Se calcula el sobreancho, quizás sobreancho, y la longitud es de 40 metros. Entonces, vamos a utilizar, dividimos el sobreancho sobre 40 metros y multiplicamos por las diferentes longitudes para calcular. ¿Qué estamos calculando? El sobreancho en diferentes posiciones. Es decir, para poder dibujar bien y para poder replantear bien. Es decir, reemplazo acá, por ejemplo, divido 0,9 entre 40. En la distancia 0, multiplico el 0. ¿Cuánto vale 0 el sobreancho? Estoy acá, vale 0. Perfecto. Luego reemplazo el N5. A ver, vemos cuánto sale. El N5. 0.9 dividido entre 40 multiplicado por 5. Me sale 0,11. Quiere decir que a 5 metros, esta distancia de acá, esta distancia chiquitita de acá, vale 0.11. A 10 metros, acá es 10 metros. ¿Cuánto vale a 10 metros? Vale 0.225. Esto de acá entonces, en este momento, en ese lugar, vale 0.225. ¿No ve? ¿Cuánto vale? Esto es en 5 metros, esto es en 10. ¿Cuánto vale en 20 metros? En 20 metros vale la mitad, lógicamente. Entonces, en 20 metros he llegado a 0.45. ¿Y cuánto vale en 40 metros? Se anula 40 con 40 y me queda aquí 0.9 metros. Fácil, ¿no ve? Entonces, de esa manera, con esa formulita, lo que estoy haciendo es calcular cuánto de sobreancho tengo desarrollado en cada pedacito, en cada tramo de mi, en este caso, espiral de transición. Y si no tengo espiral de transición, en mi pedacito de curva, pues, ¿no ve? Si no tengo espiral de transición, estoy en este caso, ¿verdad? Tengo que hacer esto aumentando en cada pedacito de acá, ¿verdad? ¿Cuánto va aumentando? Hasta llegar a 0,9 en este caso, que era el valor calculado, ¿ya? Bueno, básicamente ese es el avance de hoy, jóvenes. ¿Alguna duda tal vez? Tengo en el chat una pregunta. ¿Este sobreancho también aplica a curvas de retorno? Sí, aplica a las curvas de retorno, son las que tienen los mayores sobreanchos en realidad, porque estamos en el caso crítico. El caso crítico es una curva de 180 grados. Aquí está. O sea, aquí tenemos 180 grados, ¿no? Ahí está. 180 grados, ¿no? O sea, estamos saliendo con 180 grados, ¿no? Aquí tenemos para 150 grados, cómo son los radios de giro, para 120, para 90 grados, ¿verdad? Entonces, el caso crítico es cuando tiene que dar todita la vuelta. Sí, eso es. ¿El L también se usa 40 metros? Sí, sí, sí. O sea, el L solamente es, esos 40 metros te está diciendo, o sea, que en 40 metritos vas a desarrollar el sobreancho. O sea, desde aquí, digamos que comenzaría tu curva, a ver, con rojo haremos.
Desde aquí que comienza tu curva, ¿sí? Hasta donde llegue aquí más o menos son los 40 metros. Entonces aquí está en cero, aquí se ha desarrollado todo el sobreancho y aquí se queda todito con sobreancho. Todito se queda con sobreancho y de aquí otra vez disminuye. 40 metros del sobreancho se vuelve cero hasta aquí. ¿Verdad? Son 40 metros acá y 40 metros acá. Pero todito el resto de la curva se mantiene con el sobreancho S. En 40 metritos lo que estás haciendo solamente es de sobreancho volver a cero, ¿no? O sea, cerrar a cero. Básicamente es eso. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿No? No hay preguntas. Les agradezco la presencia el día de hoy en una fecha o en un día no habitual de nuestra materia, pero es importante que hagamos esto para que puedan seguir avanzando su proyecto hasta el día jueves, y en que vamos a concluir las curvas con espiral de transición. El sobreancho se aplica a todas las curvas o según ángulo de deflexión, a todas las curvas. Todas las curvas que sean, en realidad, lo que hacemos es calcular en base a la formulita que tenemos acá, en función al radio de la curva, ¿verdad? No tenemos acá un concepto de deflexión. O sea, lo que importa es el radio de la curva. Entonces, a veces, si el radio es demasiado grande, tal vez ya no necesita tener sobreancho. El valor que va a salir es muy chiquitito. Entonces, usar un sobreancho que no sea mayor a 25 centímetros o 30 centímetros no tiene sentido, ¿verdad? Salen valores muy chiquititos que no se deberían utilizar. Una pregunta adicional. Sí, ingeniero. Para nuestro replanteo de curvas en nuestro proyecto, ¿podríamos tener la posibilidad de presentarlo las hojas de cálculos de Excel impresas como el anterior semestre? Hojas de cálculo en Excel, no. Sería a mano entonces. Sí, Gracias, ingeniero. no, a vos. ¿Cuánto es el sobreancho mínimo para aplicar? Bueno, en realidad yo le aplico cuando es 30 centímetros para arriba. Menos de 30 centímetros, bueno, no le veo mucho sentido, ¿verdad? Porque la berma ya me sirve como sobreancho en muchos casos, ¿no? Entonces, ese es mi caso, mi cuestión particular. Menos de 30 no utilizo usualmente, ¿no? Pero en pavimento rígido, por ejemplo, ¿qué se ha decidido hacer? Se ha decidido hacer losas de 4 metros. Entonces, porque hemos tenido muchos problemas en la construcción de pavimentos rígidos, porque se construía con carriles de 350. A ver, les voy a dibujar cómo se hacía. Y ha generado muchos, pero muchos problemas. A ver si se logra dibujar acá. Veremos si se puede. Acá tenemos la curva. A ver si me sale bonita. Este es el eje de la carretera, ¿verdad? Pero se vaciaba el otro eje, ¿verdad? Aquí. No se olviden que era 350 la terminadora. Y acá quedaba el sobreancho. Acá quedaba el sobreancho que se abría así, el pavimento rígido, y se cerraba así. Así quedaba el sobreancho S. Esa era la forma de
construir pavimento rígido manteniendo carriles, porque la terminadora trabajaba con un carril aquí de 3.5 y la terminadora igual hacía aquí el carril de 3.5 y dejaba un hueco en la parte central de la curva y se vaciaba después este hueco. ¿Qué pasaba? En estas partes de acá, voy a churar con rojito, en estas partes pequeñitas de acá quedaban losas muy angostitas. Entonces los camiones al pasar lo único que hacían era romperlas, estas partecitas, y se iban rompiendo, se iba rompiendo todo. Entonces, hasta cierto lugar se creaban unos huecos, quedaba la vía un desastre, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, las vías de pavimento rígido tienen carriles de 4 metros. Entonces tenemos 8 metros de calzada. Por eso el pavimento rígido casi no se ejecuta con bermas, o digo, perdón, con sobreancho, ¿no? Ya está el sobreancho dentro del carril. En pavimento flexible se mantiene 350, ¿verdad? Pero yo no pongo sobreancho si no es mayor a, por lo menos a 25 centímetros, 30 según el lugar también, pero hay berma, o sea, la berma va a absorber en muchos casos esa necesidad. Tenemos una berma externa, tenemos una berma interna. Claro que la berma no está diseñada para tráfico permanente, ¿verdad? Pero aquí tengo una berma de 1.50. O sea, no va a haber graves conflictos eventualmente si se encuentran dos camiones semirremolque dando la curva. Y tengo 1.50 también, ¿verdad? Entonces, tengo el espacio tal vez necesario, pero no se olviden que la berma no viene con la calidad de asfalto de la calzada. Entonces, sí, se hace necesario. En realidad, salen nomás valores razonables de bermitas, sigo con bermitas, de sobreancho, cuando utilizamos los radios correctos y utilizamos el vehículo semirremolque correcto. ¿Ya? Bueno, creo que ahora sí, jóvenes, muchísimas gracias por su presencia. Se nos están yendo ya muchos estudiantes de la sala, entonces me despido con todo el cariño. Espero que les haya gustado esta clase que era muy interesante y complementaria. El día jueves vamos a hacer espiral de transición, les pido no faltar. Un abrazo para todos, que tengan una bonita semana. Chao, muchachos.